Racismo y discriminación en México. Hipótesis sobre el efecto que tienen los discursos dominantes sobre una realidad psicosocial del mexicano y una propuesta para mejorarlo. La discriminación se muestra de una manera metódica en situaciones verídicas acerca de la vida de comunidades indígenas y afrodescendientes. Las situaciones de racismo que tienen que vivir está más que normalizada, está dentro de la estructura de la cultura mexicana, que no solo es mostrada por personas con altos ingresos económicos como políticos, famosos, etc., sino que es reproducido dentro de nuestro círculo social. Dentro de un círculo social extenso y dominante en comparación a las minorías discriminadas. Es así que el ACD tiende singularmente a contribuir a nuestro entendimiento de las relaciones entre el discurso y la sociedad en general, y de la reproducción de poder social y la desigualdad. En el control del contexto no solo implica controlar a una sociedad más a fondo, es controlar los objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías, aun cuando nuestro país es considerado multicultural, donde están formados más de 60 pueblos indígenas y los afrodescendientes, que han sido invisibilizados e ignorados. No se nos habla mucho de estas minorías, no siempre se mencionan dentro de las campañas por la igualdad, son prácticamente poco conocidos en nuestra cultura aun cuando forman parte de ella. Esto quiere decir que no son escuchados. El poder social se encarga de decidir quién sí puede hablar. Ellos no son escuchados debido a la ideología de que los indígenas son inferiores. ¿Qué tendría que decir alguien que es inferior a mí? ¿Racismo? No, eso no existe en México. Eso solo pasa en Estados Unidos. Por mencionar algunos de los discursos que se escuchan frecuentemente en nuestro día a día. Y al final aquellos discursos controlan las opiniones y conocimientos de las personas, cambiando así el contexto. El autor César Carrillo menciona que el racismo perdura dentro de la sociedad mexicana gracias a una imagen construida del indígena comúnmente inferior y por otro lado por una relación de poder. Frase bastante llamativa que si bien no es percibida por la sociedad de manera consciente, pensarla o decirla implicaría el desagrado e incluso una controversia acerca de esta realidad, ya que es bien sabido que no sería bien vista esta idea. Es así que lo dicho por Foucault en su primer sistema de exclusión toma lugar dentro de este análisis, lo prohibido, aquello de lo que no se puede hablar por el riesgo de provocar controversia. En el racismo es representado como la internalización de esta imagen inferior del indígena o afrodescendiente y ese poder obtenido a base de esta construcción, que mencionado a los demás podría significar la pérdida de este y el descontento social, ya que el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino que es también aquello por lo que y por el medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. La sociedad mexicana sigue manteniendo el racismo tan interiorizado dentro de su socialización. Aquellas frases que hemos escuchado al menos una vez, como no seas naco, indio, mejorar la raza, etc., son aceptadas por nosotros al no cuestionarnos o al seguir propagandas entre otros círculos sociales y esos prejuicios adoptados de otros, por lo que ya hemos decidido qué es lo que creemos y qué no, como el no creer que exista el racismo en nuestro país. En palabras de Gadamer, existe una acción simplificadora donde se excluye y se incluye información que está regida por nuestros prejuicios. En este caso, la información que sí incluimos la expresamos de forma graciosa y satírica. Usamos aquellas expresiones disfrazándolas de humor, en tanto la información que decidimos excluir es la de no existe el racismo. Toda esta acción simplificadora se puede observar en aquel ejercicio de poder en donde vemos a los indígenas y afrodescendientes como inferiores a nosotros, solo por su color de piel, asumiendo cosas de ellos, solo por esa diferencia. Y eso es lo que se le llama prejuicio, o como nos menciona Heidegger, preentendimientos, aquellos opuestos básicos a lo que les pondremos atención y se van conformando de acuerdo a nuestra manera de vivir. Por otro lado están los actos del habla, aquellos que se dan en la interacción cotidiana, cuando negamos o aseguramos. Viéndolo desde la discriminación en México, la sociedad de ese grupo de amigos o familia donde nos desarrollamos niegan rotundamente la existencia de un racismo en nuestra sociedad. Esto es en esencia un enunciado que produce cambio en el estado de las cosas de aquella sociedad.
Al no creer que existe el racismo en nuestro entorno, se produce la invisibilización. Searle nos dice que todos los actos del habla tienen una fuerza ilocucionaria que impide que lo consideremos solo locucionario. En otras palabras, el acto de habla sobre no existir el racismo tiene una fuerza ilocucionaria, invisibilizando a esas minorías indígenas o afrodescendientes que sí sufren ese racismo. Es dar esa orden subjetiva de si no existe el racismo no debemos hacer nada para combatirlo. Se debe ignorar algo que no es verdad, mientras que en los actos comunicativos se tiene en cuenta la influencia del contexto y de la estructura social, por el impacto de las jerarquías sociales que existen dentro de estos. Que desarrollándonos en México hemos sido conscientes de todas aquellas personas que no han sido aceptadas en trabajos, espacios sociales, solo por pertenecer a comunidades indígenas o afrodescendientes. Esto ya nos da un indicio de cómo los que no formamos parte de esas minorías tenemos una posición de poder socialmente adquirido. Para poder reflexionar qué tan normalizado tenemos el racismo en nuestro entorno, pregúntate, ¿cuántas veces has usado estas frases diciendo que es humor negro? ¿Cuántas veces has ignorado a una persona de la comunidad indígena, sea cual sea la razón? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien quejarse del cómo los miran los demás por su color de piel? En ocasiones no somos conscientes de aquellas conductas que denigran a otro solo porque se nos enseñó que eso era lo normal. Porque si tu familia y amigos lo hacían y mofaban de ello, quedarías como un aguafiestas si no sigues la corriente. El analizar lo que otros nos dicen y cómo afecta eso en nuestra socialización con los demás también es parte de entender el mundo que nos rodea y poder forjarnos así un criterio propio.